Hola Aries, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Ser bienvenidos, Aries. Antes de nada, daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios. A todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Me esfuerzo por ser una versión mejor de mí mismo. Siento no haber sido sincero contigo. Parece ser que hay una persona que está trabajando, hay una persona que está intentando enmendar sus errores. Probablemente estemos hablando de alguien del pasado, pero al parecer es una persona que no es capaz de soltar y que se siente arrepentido, arrepentida por no haber dado lo mejor de sí mismo hacia ti. Quizás a esta persona le entró el miedo. En muchos casos es lo que estoy sintiendo. Como que tú estabas conectando fuertemente con una persona. Esa persona no estaba preparada para sentir lo que sintió. Y el miedo pudo con ella. Nunca he sentido una pasión tan intensa. Me temo que es demasiado tarde para actuar. Hay una persona que está muy dolida. Siente que ya no hay nada que hacer. Y se atormenta constantemente. Porque en su cabeza, en su mente, ya te ha perdido. Pero en su corazón te sigue teniendo presente. No te olvida. No te saca de su cabeza. Y me atrevo a decir que intentará hacer un último esfuerzo. Vamos a ver qué nos dice el tarot, ¿sí? Abrimos con unas de bastos, lo cual nos habla de una nueva relación, de un nuevo inicio, de un nuevo proyecto. Así que a ti, Aries, que estás solo, decirte que esto no va a durar mucho tiempo, puesto que tu soledad es algo que se acaba en breve. Te veo dejando atrás malas experiencias del pasado y avanzando, saliendo hacia adelante. Me gusta, puesto que veo que no te vas a estancar. Sé que es cierto que muchos de vosotros tenéis la sensación de que perdisteis un gran amor, noto un dolor, noto un vacío existencial. Pero también noto un Aries fuerte, empoderado, que avanza, que sale hacia adelante y que no se rinde. Y aquí estás tú, Aries, como una emperatriz, tomando el control de tu vida, de tu destino. Tienes las ideas muy claras y eso está proyectado. Sí que es cierto que muchos habéis pasado por un periodo, incluso algunos aún lo estáis atravesando, en el cual estáis un poco duditativos, ¿no? Como con esa venda a los ojos, no sé bien qué hacer, hacia dónde dirigirme, me quiere esa persona, no me quiere, etc. Pero realmente, Aries, siento que te liberas de esas cargas y que eres totalmente capaz de salir hacia adelante. Aries en pareja, Aries en conexión. Realmente veo que hay un lazo, un vínculo enorme entre tú y tu pareja. Siento que el destino hizo que vuestros caminos se cruzaran y creerme cuando os digo que no fue casualidad. También noto, Aries, muchos de vosotros que estáis conociendo, conectando con una persona. Hay mucha pasión, hay mucho deseo, hay mucha tentación. Podría ser que las cosas se dieran entre vosotros y que llegasen a buen puerto. Podría ser realmente que tuvierais una conexión próspera. Lo que pasa, Aries, es que muchos de vosotros estáis aún un poco indecisos, maniatados. Tenéis que tomar decisiones y arrancaros la venda de los ojos. Vosotros sabéis qué y quién os conviene. Hacer caso de vuestra intuición. Y no os dejéis llevar por la rabia, la ira o el rencor que algunos de vosotros tenéis arraigados. Yo por lo que veo aquí, Aries, es que no sois pocos los cuales habéis sufrido por amor. Os entregasteis a una persona,
Le disteis vuestro corazón, vuestro tiempo, vuestra ilusión y vuestros planes de futuro. Y al parecer esta persona no supo estar a la altura de las circunstancias. Como te dije anteriormente, yo veo que en muchos casos esta persona le entró el miedo. Esta persona se alejó sin mediar palabra. Y algunos os quedasteis desconcertados. No entendisteis qué pasaba aquí. Lo que pasó es que esta persona no se sentía preparada para lo que tú le podías ofrecer. Pero ¿sabéis qué sucedió, Aries? Que cuando esta persona se dio cuenta que no te tenía a su lado, fue entonces y no antes, cuando entendió realmente que su destino está junto a ti. Como te dije anteriormente, esta persona se está dando cuenta. Y no creo que tarde mucho en actuar. No creo que tarde en ir hacia ti y comunicarse. Para muchos hablamos de un pasado, para otros de una conexión que pudo y no se acabó dando. Pero si hay algo claro aquí, es que sin importar la circunstancia o el momento por el cual estéis atravesando, todo se pone en su lugar y todo cobrará sentido. Realmente, Aries, te siento con una energía de felicidad, de estabilidad, de bienestar, con ganas de avanzar, de seguir hacia adelante, de cumplir tus sueños, tus propósitos. Aries, eres un guerrero nato. Ya os habéis secado las lágrimas, os habéis levantado con más fuerza y con más impulso que nunca. Aries, como buen guerrero que es, está listo y preparado para la acción. Sí, Aries, sí. Muchos de vosotros viene alguien que ya ha estado dentro de vuestras vidas. Pero cuidado, que cuando digo esto, no necesariamente estamos hablando de un ex. No lo descarto, porque en la mayoría de los casos así es. Pero hay una persona que ya ha estado dentro de tu energía, que se quiere comunicar contigo. Hay una persona que quiere volver a conectar. Y siendo honesto, no creo que tarde mucho en hacerlo. Siento, Aries, como que por fin el destino se pone de tu parte. Como que por fin las personas te van a valorar, van a saber darte tu lugar, van a reconocer el enorme valor que tienes. Yo sé que muchos de vosotros hace tiempo que estáis solos, o simplemente, aun a pesar de estar rodeados de personas, os sentíais incomprendidos, como que no se entendían, como que no sabían ponerse en vuestro lugar. Incluso siento que muchos de vosotros, los que habéis tenido malas experiencias, os pusisteis a la defensiva. Pero con el tiempo os habéis dado cuenta, habéis entendido, comprendido, que así no se puede estar. No podemos vivir constantemente detrás de unos muros, detrás de una barrera, porque esa barrera, lo mismo que te impide que te hagan daño, también impide que te hagan feliz. Así que va siendo hora, Aries, de que tomes el control de tu vida sentimental. Y créeme, todo va a cambiar. Créeme cuando te digo que la suerte va a estar de tu parte y que todo se va a equilibrar. Que por fin vas a ser capaz de sentirte querido. Por fin vas a atreverte a abrir tu corazón sin mirar atrás. Así pues, Aries, corazón mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Seguramente, Aries, cuando veas este vídeo ya haya publicado el sorteo. Si no era así, no tardará mucho. Si no te toca, no te preocupes, cada mes repetimos, ¿de acuerdo? Así que, Aries, ahora sí que sí, me despido, te deseo que tengas un día maravilloso y arriba ese ánimo, corazón, de verdad. Yo sé que Aries es un signo fuerte, es un signo guerrero, pero tiene un punto débil, y ese punto débil es su corazón. Yo sé que muchos de vosotros tenéis el corazón magullado, pero creedme cuando os digo de que se acabó.
se acabó el dolor, se acabó la pena, se acabó la soledad. Porque un amor verdadero a tu vida va a llegar. Te quiero, cielo. Bendiciones. Adiós.